Informe especial. Bruno fue un hombre poderoso. Probablemente ha sido el jefe de inteligencia que más antecedentes atesora sobre sospechosos de organizar bandas criminales y preparar actos terroristas en Chile. En su mandato enfrentó el peor escándalo de corrupción policial. Nombrado general director de Carabineros por la presidenta Bachelet, 3 años después saludó al entrante presidente Piñera. Mientras un incómodo Sebastián trataba de liberar su mano del fuerte apretón de Bruno, este, sin soltarle la diestra y sonrisa mediante, rápidamente le espetó que a esa misma hora estaba ya su renuncia indeclinable en una oficina presidencial. Y así pasó a retiro con saludables 58 años. Esta es mi casa, yo no tengo un penthouse, como lo señalaron algunos medios, no tengo departamento en Miami, no tengo departamento, ni he pretendido comprarme porque no tengo plata para comprarme un departamento en Miami. Esta es mi vida, este es mi departamento, un departamento común, un departamento donde vive una persona que tiene mis ingresos. Bruno Villalobos Krum estuvo detenido 3 meses en una prisión policial y hace casi un año se mantiene en reclusión nocturna, castigo monitoreado por miembros de esa policía que él comandó. Acusado de malversar en un decenio 67 millones de pesos, el general Villalobos ha guardado un silencio de 5 años. Hoy hablará en exclusiva en este informe especial dedicado al uso y abuso de los gastos reservados. No me apropié, ni sustraje, ni ayudé a sustraer. Yo recibí y entregué gastos reservados. Lo recibí en mi calidad de general director o en mi calidad de jefe de alguna alta repartición. Por consiguiente, estos fueron entregados a la función que yo cumplía como carabinero y que está establecido en la ley, y se gastaron y se utilizaron conforme a esa ley. Para desarticular una célula terrorista que planifica atentados, ¿se requiere emplazar vigilantes en todos los sitios susceptibles de ser atacados? Para evitar robos de madera, disparos a trabajadores, ataques incendiarios contra iglesias y escuelas, ¿debería copar la policía todos los caminos de la Araucanía? Para desbaratar a narcotraficantes que ejercen violencia e importan cargas infames, ¿necesitamos cobertura de seguridad en todo el territorio fronterizo? Para impedir que agentes foráneos vulneren cibernéticamente nuestra defensa, ¿tendríamos que interceptar las redes sociales como lo hacen las dictaduras? Sería una tarea tan formidable como imposible. Por eso, y para enfrentar los muchos riesgos de una sociedad democrática, están la prevención, la inteligencia y la contrainteligencia. En síntesis, se trata de obtener información crítica por distintas vías y medios. Pero muchas veces hay que comprarla, pagar a informantes, espías y también a soplones y correveidiles de dudosa fama. E incluso a buenas gentes atribuladas por el crimen y la delincuencia que quieren ayudar a combatirlos y esperan cierta compensación. Solo el 40% de los gastos reservados se usaba conforme a la ley. Los gastos reservados, desde el punto de vista de la Contraloría, son infiscalizables. La distribución se hacía considerando a la totalidad del cuerpo de generales, en algunos años llegando hasta los coroneles. El general Bruno Villalobos jamás, nunca estuvo disponible, instruyó, toleró, ni expresa ni tácitamente el uso de gastos reservados para fines particulares. Siempre actuó con preeminencia del interés público por sobre el particular. Aunque sean generales los que están recibiendo, si esos generales no están dentro de las unidades que deberían recibir el gasto reservado, están recibiendo ilícitamente una cantidad importante de dinero. Los gastos reservados son asignados a altas reparticiones de Carabineros de Chile, para los usos institucionales y para los usos que establece la ley.
Otra cosa es que esos dineros de gastos reservados que se entregan a altas reparticiones lo sean a través de quienes encabezan esas altas reparticiones, como se hace con cualquier presupuesto público. Y en eso no hay ninguna irregularidad. Esta noche hablaremos de los gastos reservados que hasta hace algunos años a nadie parecía importar. Personas que ocuparon los más altos cargos de las Fuerzas Armadas, en Carabineros y en la PDI están siendo procesadas y se les acusa de apropiarse de dinero fiscal. Muchos ya han sido detenidos. Su honra está por el suelo y hay penas de cárcel para ellos asomando en el futuro. La ley define los gastos reservados como egresos que se faculta realizar a determinadas entidades para el cumplimiento de sus tareas públicas relativas a la seguridad interna y externa y el orden público del país y a las funciones inherentes de la jefatura del Estado que por su naturaleza requieran de reserva. Se utilizan en Chile y en casi todo el mundo. Relevantes son aquellos destinados a combatir el terrorismo, el crimen organizado, el espionaje extranjero y facilitar operaciones de contrainteligencia y contraespionaje. Esa es una herramienta que existe porque, por ejemplo, las policías necesitan, y también las Fuerzas Armadas, poder realizar ciertas actividades que son lícitas, pero que deben ser mantenidas en reserva y que para eso se necesitan recursos. No sé, el pago de un informante, el pago de un viaje que no se quiere saber, la compra de algún tipo de software, por ejemplo, de interceptación. Ese tipo de cosas normalmente son las propias de los gastos reservados. El dinero para financiar estos gastos se ha movido anualmente entre los 10.000 y los 8.000 millones de pesos y está considerado en el presupuesto nacional. ¿Cuál es el problema con los gastos reservados? Hay varios. De partida, buena parte del dinero de esta millonaria caja chica se entrega en billetes a 11 entidades estatales. El Ejército ocupa más del tercio de estos fondos. La Presidencia de la República, un 21%. Carabineros recibe un 7%. Si todos los que manejan estos fondos fueran de una acrisolada honestidad, el sistema funcionaría correctamente, pero no siempre es así. Y en materia de rendición de cuentas, los chilenos no somos ingleses, ni siquiera los ingleses de América del Sur. Romy Rutherford, una menuda e inquebrantable jueza, ha procesado por fraude a 5 comandantes en jefe del ejército. Otrora encumbrados uniformados, fueron acusados de quedarse con dineros destinados a fines institucionales. En septiembre pasado apareció también como inculpado el excomandante en jefe Juan Emilio Cheire y en octubre Rutherford lo declaró reo. Mientras más recursos, las probabilidades y los riesgos son mayores. Pero sí, pero también creemos que no descartamos que se puedan dar malas prácticas. Y simplemente si no se han conocido es porque no han sido denunciadas y no han sido objeto de una investigación debido a algún caso, algún hito, alguna situación que se haya producido. Un espía o un informante no entrega boletas. En consecuencia, casi no hay creíbles respaldos contables de gastos reservados. El trabajo de una impotente Contraloría se reduce a recibir anualmente una cuenta que es agregada. Es decir, en donde se le dice simplemente estos eran los gastos reservados y me los gasté en combustible, me lo gasté en alimentación, me lo gasté en pasajes y nada más, sin ningún tipo de documentación. Determinadas adquisiciones de propiedades y autos caros pueden revelar estándares de vida que no se condicen con sueldos funcionarios. Es lo que ocurrió con un comandante en jefe del ejército que fue llamado el Señor de los Anillos por su afición a los automóviles Audi. Yo diría que el caso que marcó es el patrón de comportamiento en esto fueron las declaraciones del ex general Fuente Alba, ex general comandante en jefe del ejército, quien en la investigación de la ministra Rutherford reconoció que era una práctica institucionalizada. Recuerden que esto explotó el año 2000, a fin del 2017, segundo semestre del 2018. Él dice, esto no lo vengo haciendo yo solo, o sea, yo solamente. Esto es una práctica institucional que yo recogí y heredé, por decirlo, de las anteriores administraciones. O sea, él reconoció que esto se venía haciendo de por lo menos más de una década y todos los ex comandantes en jefe también lo habían hecho.
Inveterada práctica que operaba con la inercia de un portaliano peso de la noche. Hay decenas de oficiales investigados y recientemente Rutherford procesó a otros 5 generales por un mismo delito, fraude al fisco. La implosión del fraude en finanzas abrió una caja de sorpresas en Carabineros al ampliarse inesperadamente la pesquisa. Oficiales arrastraron en su caída a superiores acusándolos no de beneficiarse con los desfalcos, desahucios y cuentas fantasmas, sino con la apropiación de los fondos reservados. En la investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad a cargo de Jimena Chong están imputados los ex generales Iván Whipple, Eduardo Gordon, Gustavo González Llure y Bruno Villalobos. Este último recuerda que él fue quien dio de baja a Echeverría y a todo un estamento implicado en el caso fraude. Señala que al enterarse de los resultados de la investigación interna se sintió engañado por Echeverría, quien había estado en su casa invitado a un cumpleaños. Ahora, el jefe de 4 estrellas increpaba al subordinado de 1 estrella llamándole sinvergüenza y ladrón. Flavio parecía absorber impertérrito el chaparrón. Pero al salir de la oficina, días antes de ser internado en prisión preventiva, le habría dicho con un dejo socarrón al mandamás de Carabineros: mi general, no se preocupe, está todo correcto con los gastos reservados. La frase venía envenenada porque fue un preaviso de lo que sobrevendría si el jefe de finanzas caía preso y hablaba. Y así ocurrió. Echeverría no solo confesó su participación dolosa en el fraude de la beca Norambuena, involucró también al alto mando y a Villalobos en apropiaciones indebidas por parte de los fondos asignados a gastos reservados. Lo restante era entregado de manera regular con una planificación anual a una serie de altos funcionarios de Carabineros, de las altas reparticiones y también a algunos funcionarios civiles cuyas gestiones estaban vinculadas con el quehacer de Carabineros. Yo tuve una carrera intachable durante 40 años. Intachable. Vengo de una familia de carabineros. ¿Usted cree que yo llegando a ser general director iba a echar todo eso por la borda? No. Luego de un silencioso quinquenio, Villalobos declara que la ley de gastos reservados, vigente hasta el 2020, permitía una mayor discrecionalidad en un marco legal en el que no solo determinadas unidades operativas, sino todas las reparticiones de Carabineros apuntaban a mantener el orden público y la seguridad nacional. Los gastos reservados se utilizaban en lo que dice la ley. En información, en orden público, en prevenir delitos, en términos generales eso. Pero lo que yo quiero insistirle, que siempre fueron utilizados de buena forma y en lo que dice la ley. Flavio Echeverría se convirtió en una suerte de testigo estrella para la Fiscalía de Alta Complejidad cuando, al comenzar la investigación del Paco Gate, también llamada la beca Norambuena, denunció a sus colegas generales por el mal uso de los gastos reservados. La entrega de estos dineros usualmente se efectuaba cada 3 meses. Esto lo definía el general director en una reunión que yo sostenía con él en enero. Usualmente utilizaban el dinero en sus vacaciones. De hecho, la recomendación que yo les daba, transmitida por la Dirección General, era que no depositaran el dinero en cuenta corriente o similar. Él está acusado como cabecilla de un fraude en Carabineros de cerca de 28.000 millones. En ese contexto, efectúa las declaraciones a la fiscal encargada del proceso. Nunca supe, ni lo avalé, que haya sido utilizado en vacaciones o depositado en las cuentas corrientes. Yo no sé por qué él crea esta ficción, tal vez para justificar un atenuante en los procesos que está involucrado, pero yo no le doy ninguna credibilidad a lo que él dice. La sorpresiva arista del fraude incriminó a varios generales directores, incluyendo al finado José Bernales, y la investigación formalizada desde el 5 de octubre del año pasado incluye un delito de malversación
susceptible de ser explicado desde la apropiación por parte de estos generales o la distracción por parte de estos generales de los fondos destinados a los fines previstos en la Ley de Gastos Reservados. Y por otro lado, un delito de falsificación de instrumento público que se vincula con las rendiciones de cuenta presentadas a la Contraloría General de la República, en las cuales se incurría en falsedad o en mendacidad al momento de atribuir estos gastos reservados a determinadas secciones o reparticiones de Carabineros. La documentación que se confeccionaba para la entrega de los gastos reservados a la Contraloría eran confeccionadas por el director de Finanzas. Él tenía la responsabilidad de confeccionar todo este tipo de documentación. Por consiguiente, cuando yo remitía esos antecedentes a la Contraloría, yo debía entender que teníamos la información fidedigna otorgada por el director de Finanzas de la época. Según confesión de Echeverría, los generales directores, en lugar de entregar los aproximadamente 600 millones anuales a inteligencia, investigación criminal y drogas, los derivaron a generales y coroneles como bonos y sobresueldos. Una porción muy menor era entregada para ciertas operaciones específicas a, en su minuto, la Dirección de Investigación y Drogas de Carabineros o la Dirección de Inteligencia de Carabineros. La defensa de Villalobos puntualiza que la obligación de direccionar los gastos reservados solo a inteligencia, investigación y drogas recién figuró en una nueva ley publicada en el 2020, cuando él ya estaba fuera de la institución. La ley establecía que esos dineros debían destinarse a áreas, no estamentos determinados. Por ejemplo, al área de inteligencia o al área de seguridad pública, que no es ni más ni menos que la esencia de Carabineros de Chile. Entonces, hacer una interpretación restrictiva de lo que puede ser la inteligencia policial, a mí me parece que no corresponde. No solamente la Dirección de Inteligencia hace inteligencia policial. La Fiscalía acusa falsedad en rendiciones y declaraciones juradas de los generales directores despachadas a la Contraloría, en las que aseguraban haber utilizado los fondos en tareas de inteligencia y drogas. Te puedo señalar que fueron confeccionados las rendiciones de cuenta por el general Flavio Echeverría, que en ese tiempo era director de Finanzas y que tenía la obligación reglamentaria de custodiarlos, entregarlos y controlar. Reglamentariamente así está asignado en la normativa interna de Carabineros. Luego de acusar al generalato de Carabineros, Flavio Echeverría autorizó el allanamiento voluntario de su casa. Allí, la policía encontró 2 sobres con 450.000 pesos cada uno, destinados a generales, y uno con 150.000 pesos, presuntamente para un oficial de menor rango. El allanamiento de esta propiedad, perteneciente al coronel Jaime Paz, proporcionó otro antecedente sobre un eventual e ilícito reparto de los gastos reservados. En la caja fuerte, el mayor Tulio Muñoz, investigador del OS7, que trabajó en tándem con el fiscal Eugenio Campos en el esclarecimiento del Paco Gate, requisó 2 planillas de pagos que tendrían una prolongada deflagración. ¿Se percataron los policías de la trascendencia del hallazgo? Por supuesto que me di cuenta inmediatamente, porque se trataba de los gastos reservados. Con arreglo a la ley vigente, los gastos reservados deberían utilizarse contra el narcotráfico, en inteligencia y protección del orden público del país. Pero las planillas mostraban la distribución de fondos reservados entre uniformados de mayor graduación y el documento se extendía incluso al pago de escoltas. Esto demostraba, según los fiscales, que parte de los fondos secretos eran entregados como sobresueldos expresamente prohibidos por la ley. ¿Pero usted se dio cuenta que con eso se tocaba al generalato y a los generales? Obviamente que no podía rehuir a que venían una carga de nombres, ¿cierto?, que uno ubicaba, que uno los conocía, efectivamente. Pero también eso había que determinarlo, había que investigarlo. Y entiendo que se está siendo investigado. Por lo tanto, son ellos los que tienen que responder, ¿cierto?, de lo que ahí aparece. También aparecía más de 1 millón de pesos mensuales para Javiera Blanco, encargada de la Subsecretaría de Carabineros, en ese entonces integrada todavía al Ministerio de Defensa.
las planillas entregadas por Jaime Paz, unido a estas declaraciones juradas que abonan, a nuestro juicio, la ausencia de legitimidad de la actividad desarrollada por los generales directores, toda vez de que si efectivamente el destino de estos fondos hubiera sido anticipadamente para los fines previstos en la ley de gastos reservados, es decir, no para operaciones específicas, sino yo presumiendo que la prefectura de Magallanes iba a requerir 450.000 pesos mensuales para estas operaciones, independientemente de la realidad que esa prefectura tuviera, bueno, eso debió haber sido declarado de esa misma forma ante la Contraloría General de la República y no atribuyendo la asignación de estos gastos solo a 2 reparticiones, desagregando además algunas de las actividades en que aquello se hubieran destinado, lo cual resultó ser completa e íntegramente falso. Para la defensa de los generales acusados, estos documentos resultan dudosos. Una firma no fue reconocida por su supuesto autor, el coronel Marcelo Zúñiga, quien declaró que la planilla fechada el 2007 no la firmé yo. Yo desconozco la autoría, origen y de dónde nacen esas planillas que tú me señalas. El foco acusatorio de la Fiscalía se ha centrado principalmente en los ex generales directores, aunque todos los que recibieron gastos reservados, generales o coroneles, también podrían ser imputados. Entregó Villalobos fondos de este ítem a quienes no han sido formalizados y que le sucedieron en el mando los generales Hermes Soto, Mario Rosas o Ricardo Yáñez. Bueno, si al general Soto era jefe de una alta repartición, a través de ella, de esa alta repartición, él tiene que haber recibido gastos reservados. Nunca dispuse que los gastos reservados fueran entregados a personas naturales. Los responsables de ello eran los jefes de las altas reparticiones. Ahora, si después de todo esto no han sido formalizados, es simplemente porque se utilizaron en lo que dice la ley y se utilizaron de buena forma. Esta planilla corresponde a enero del 2007, cuando estaba a cargo de la institución el general José Bernales, quien murió en un accidente aéreo en Panamá y al que algunos llamaron General del Pueblo. Bernales encabeza el rol recibiendo 1.375.000 pesos mensuales. Figuran luego coroneles, mayores y un capitán. Javiera Blanco, a la época subsecretaria de Carabineros, cierra la nómina con 1.090.000 pesos. El registro de febrero contiene los mismos recipientes y mismas cantidades de dinero. Carabineros obtuvo ese año 481.315.000 pesos y $90.000 para gastos reservados, cuya distribución estuvo a cargo de Bernales. En 2008 asumió como general director Eduardo Gordon, quien encabezó la nómina de pagos del 2009, hasta ahora no reconocida como documento oficial de Carabineros. Villalobos ya aparece en la lista de diciembre del 2009 como jefe de inteligencia y 412.000 pesos mensuales. Más adelante, figura nuevamente recibiendo 3.500.000 pesos como responsable de los gastos reservados de la DIPOLCAR, la Dirección de Inteligencia Policial. Estas nóminas nunca fueron remitidas a la Contraloría General de la República. La obligación de rendir cuenta en forma global y reservada respecto de los gastos reservados del 2009 se cumplió mediante este documento fechado en enero del 2010. Gordon adjuntó una declaración jurada aseverando que el dinero se empleó con arreglo a la ley, es decir, cumplimiento de tareas relativas a la seguridad del país, desarrollo de las funciones inherentes de las altas reparticiones que requieren reserva y que no hubo desvíos de fondos para remuneraciones de funcionarios públicos o para el financiamiento de organizaciones gremiales y políticas. Se acompañaron documentos con montos desagregados en moneda nacional y moneda extranjera. La primera columna muestra las entregas a inteligencia y en la segunda columna a investigación delictual y drogas. Los totales cuadran exactamente con los fondos entregados por la DIPRES, la Dirección de Presupuestos, y al final la rúbrica de Gordon. En una segunda planilla se describen las asignaciones en dólares con las mismas columnas segregadas para inteligencia y drogas. El gasto coincide con los $90.000 suministrados por Hacienda.
Estas rendiciones fluyeron rutinariamente por más de un decenio hacia la Contraloría, que sin más trámite acusó recibo porque simplemente no tenía otra opción. El maletín con plata, por así decirlo en términos muy domésticos, muy prosaicos, es infiscalizable. La Fiscalía, con mayores capacidades intrusivas, revisó todas las rendiciones efectuadas entre 2007 y 2017 y todas, con sus respectivas declaraciones juradas, fueron, según el Ministerio Público, mendaces, irremisiblemente mentirosas. Los fondos tenían propósitos algo distintos a inteligencia, seguridad nacional y orden público. Eran destinados en una proporción muy menor a satisfacer esas obligaciones, además propias de las entidades, en este caso de Carabineros. Según la Fiscalía, en 10 años se asignaron a gastos reservados de Carabineros 5.131.237.000 pesos y $990.000. Para indagar un posible engaño, los fiscales preguntaron a los jefes de las altas reparticiones policiales si efectivamente recibieron los montos rendidos desde la Dirección General. Algunos estaban sorprendidos, casi en shock, y las respuestas denotaban asombro. ¿De qué manera se pudo establecer esta situación? Precisamente por la sorpresa, si se quiere, de las personas encargadas de estas direcciones de investigación y drogas o de inteligencia. Existía un documento firmado por los generales directores en donde se señalaba que ellos recibían 300 o 350 millones de pesos por un ejercicio anual, en circunstancias que lo que efectivamente habían recibido y ejecutado en fines previstos en la Ley de Gastos Reservados era una proporción de alrededor del 7% anual. Esto significa que si se entregaban 500 millones en gastos reservados para fines operativos, solo se ocupaban 35 millones en inteligencia, investigación delictual y drogas. ¿Qué ocurría con los $90.000? Esas reparticiones nunca recibieron ni un puto dólar, como diría un venerable expresidente de Codelco. ¿Quién se quedó con los escurridizos Franklins? En la Fiscalía indican que el uso de casi $1 millón entregados a Carabineros en 10 años es todavía materia de investigación. Pero algunas declaraciones sugieren un destino no previsto por la Ley de Gastos Reservados. Cuando se le mostró esta planilla, según la cual en el 2009 su repartición habría recibido 278.450.431 pesos por gastos reservados, el general inspector en retiro, José Luis Ortega Hernández, quien estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Delictual y Drogas durante el mando del general Gordon, declaró: jamás recibí esas cifras de dinero. Yo recibía 5 millones de pesos mensuales solamente, por lo que estimo que la información del documento que se me exhibe es falsa. Al mismo general Ortega se le presentó la planilla de rendición en dólares y según la cual la dirección a su cargo habría recibido $67.000. El oficial en retiro respondió rotundo: jamás recibí dólares por concepto de gastos reservados, por lo tanto estimo que el documento que se me exhibe en su contenido es falso. La fiscal Chong reitera que hubo sorpresa en algunos generales que supuestamente recibieron fondos asignados a gastos reservados, pero la observación es categóricamente rechazada por la defensa de Bruno Villalobos. Tengo mucho respeto por la fiscal Chong, pero ella sabe perfectamente que la sorpresa no es ningún medio de prueba. Las pruebas se producen y se rinden en el juicio oral. Y allá tendremos que ver las declaraciones de los generales y no los aspectos subjetivos que ella pueda interpretar. ¿Descalifica usted esas pruebas? O sea, eventuales probanzas. Es que la sorpresa nunca ha sido un medio de prueba. El hallazgo de plantillas con los receptores de esta suerte de sobresueldos en criollos pesos pareció aclarar algunas de las dudas de los persecutores. Los montos supuestamente dispuestos por la Dirección General fluctuaban entre los 120.000 pesos en algunos casos y hasta sobre el $1.000.000 en otros. En el caso de la subsecretaria Blanco hay varios montos que son aproximadamente $1.040.000 de infracción, digamos. La plantilla de 2009 es encabezada por Javiera Blanco con $1.117.000 mensuales. Luego, el general director con $1.410.000 mensuales.
Después bajan las cantidades y se asignan a todas las direcciones, incluidas justicia, sanidad, bienestar y otras que según los fiscales poco tendrían que ver con inteligencia, drogas e investigación criminal. Los pagos ascienden ese año a 233.424.000 pesos. Los servicios operativos de inteligencia y drogas consiguieron 122.952.000 pesos. Última en esta lista del 2007 aparece el nombre de Javiera Blanco, la ex subsecretaria de Carabineros y ex ministra del Trabajo y Justicia en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Ya volvemos con Informe Especial. Estás viendo Informe Especial. Última en esta lista del 2007 aparece el nombre de Javiera Blanco, la ex subsecretaria de Carabineros y ex ministra del Trabajo y Justicia en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Ella señala no haber recibido los fondos, pese a lo cual nosotros dimos cuenta de declaraciones de personas que dicen haber visto, portado los sobres con el nombre de Javiera Blanco, lo que es consistente con las planillas entregadas por Jaime Paz, entre otros testigos en esta causa. No hay testigos que señalen, ninguno, que ella hubiera recibido las platas, que hayan sido testigos presenciales. Salvo que sea un testigo falso, no hay nadie que pueda haber visto a la subsecretaria Blanco recibir dineros de gastos reservados. Blanco fue sobreseída. Una corte de apelaciones estableció que el eventual delito estaba prescrito. Apelada por la Fiscalía, la decisión fue refrendada por la Corte Suprema. Ahora, la abogada Blanco está demandando al Consejo de Defensa del Estado, del cual dice haber sido defenestrada injustamente. Yo creo que la resolución de la Corte de Apelaciones es una resolución ilegal, abusiva, y es abusiva por la falta de fundamento que tiene la resolución de la Corte en cuanto al sobreseimiento, y es abusiva porque la resolución de sobreseimiento definitivo impide a los intervinientes, Consejo de Defensa del Estado como querellante, Ministerio Público como ente persecutor, poder acreditar en juicio los elementos que uno está atribuyendo en un determinado caso. ¿Y es abusiva también la decisión de la Corte Suprema? La Corte Suprema, yo creo que no es abusiva, pero sí es errada, yo creo que es equivocada. Ellos hablan, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, de una coordinación, de un acuerdo entre el general director, los generales de la plana mayor, ¿no es cierto?, y la subsecretaria, y no dan cuenta de ningún antecedente que acredite esa afirmación, ninguno. Acusada de recibir unos 40 millones de pesos de fondos reservados, Blanco no estará en el banquillo de un tribunal junto a los ex generales directores de Carabineros acusados de apropiarse de 55 millones Eduardo Gordon, 68 millones Gustavo González y 67 millones Bruno Villalobos. Ellos reciben y disponen, se apropian, por lo tanto, de gastos reservados mientras son generales directores, pero además en periodos previos a ostentar la máxima representación de Carabineros. Yo no he cometido ningún delito, ni en la recepción, ni en la entrega, ni en la rendición de cuentas de los gastos reservados. Recibir y entregar gastos reservados en mi calidad de general director o jefe de una alta repartición no es delito. Cuando ascendió a general y asumió las finanzas de Carabineros, Iván Whipple percibió 1 millón de pesos mensuales en efectivo por gastos reservados. Declaró a los fiscales: no los incorporé a mi cuenta corriente. Los gasté en alimentación, transporte, taxi, cigarrillos y pagué cuentas personales. Whipple señaló que los gastos reservados no se entregaban asociados a la función o finalidad que cumplía la unidad o alta repartición. Sin embargo, las rendiciones a la Contraloría decían que habían sido entregados para tareas de inteligencia y combate al narcotráfico. El finado general Bernales habría recibido por gastos reservados una mensualidad de 1.375.000 pesos y el general Gordon 1.400.000 pesos. Precisó Gordon que el dinero no lo empleó para fines personales. Similar predicamento manifestaron los generales González Llure y Villalobos. Los gastos reservados son muy necesarios para el orden público, para la investigación, para la búsqueda de información, para muchos quehaceres
que están en las leyes y en la reglamentación de Carabineros. Para el Consejo de Defensa del Estado, el criterio que pretende una cierta discrecionalidad en el uso de los fondos de gastos reservados resulta inaceptable. No basta con el hecho de ser general. Está estructurado el gasto reservado normativamente para determinados propósitos y para determinadas unidades dentro de la policía. Yo, siendo director general de Carabineros, no puedo disponer libremente a quién voy a distribuir los gastos reservados, porque el gasto reservado está asignado a destinaciones que la propia norma establece. Se infiere de lo planteado por el Consejo de Defensa del Estado que probablemente decenas de generales, incluidos los mandos de Sanidad, Bienestar, Justicia, Educación, entre otros, accedieron a fondos en los últimos decenios que no correspondían. A juicio del Ministerio Público, por ahora, solo existen antecedentes suficientes para responsabilizar dolosamente a quienes hemos formalizado. El Consejo de Defensa del Estado, en cambio, en su querella, extiende esta imputación también a todos quienes recibieron. Incluido Yáñez. A todos quienes recibieron. Si esos generales no están dentro de las unidades que deberían recibir el gasto reservado, están recibiendo ilícitamente por concepto que la ley no les permite una cantidad importante de dinero. Otra cosa es lo que dijo la Contraloría General de la República, y es que los gastos reservados se pueden gastar de manera discrecional, vale decir con fundamentos y destinándolos a aquellas áreas que la ley establece que puedan requerir mayor cantidad de recursos. Y eso es lo que se hace evidentemente por una autoridad. En el caso del general Bruno Villalobos, él, como le he expresado, entregó esos fondos reservados en su calidad de general director de Carabineros a altas reparticiones para el buen fin institucional y en la forma que describe la ley. El general Villalobos cree que será absuelto, pero dice estar pasando por una injusta situación prolongada por 5 años. A mi hija la citan en calidad de imputada. En calidad de imputada. Usted comprenderá que para una niña que no ha vivido el mundo de los tribunales, de la justicia, es duro que a uno lo citen como imputado. Y la citación era para que abriera sus cuentas corrientes entre el 2007 y el 2018. Pues mi hija, el 2007, tenía 13, 14 años. Obviamente no tenía cuenta corriente. Ella recién abrió la cuenta corriente el año 2018. ¿Es injusto o no es injusto que la citen como imputado? Además, en esa misma citación, la fiscal le dice: a su papá usted le hizo un depósito de 5.000 pesos. De 5.000 pesos. No estoy hablando de 5 millones, nada, 5.000 pesos. Yo recuerdo perfectamente que ella me hizo ese depósito de 5.000 pesos, que fue el 2018, cuando ella abrió su cuenta corriente y me dijo que le enseñara a hacer transferencias. Pero usted cree que un depósito de 5.000 pesos y una cuenta corriente que no existía por la edad es mérito para citarla como inculpada en un proceso? Yo creo que es injusto. Próximamente se iniciará el juicio oral contra los ex oficiales acusados de malversación de caudales públicos, falsificación de documentos y lavado de activos. Solicitamos una entrevista con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, para saber si había recibido fondos de gastos reservados, si había declarado en Fiscalía respecto de la investigación en curso y respecto de sus rendiciones a la Contraloría. En su respuesta, el general señala que Carabineros recibe anualmente dinero con cargo a gastos reservados, que es asignado exclusivamente al cumplimiento de sus funciones públicas relativas al orden público, seguridad interna, inteligencia y contrainteligencia. En consecuencia, el general director, desde que asumió el cargo y en su calidad de jefe del servicio, no recibe ni ha recibido ninguna suma de dinero por este concepto. En este sentido, los montos por concepto de gastos reservados son administrados conforme a un flujo de proceso debidamente formalizado y validado por la institución en el que intervienen estamentos técnicos competentes, correspondiéndole al general director únicamente la aprobación de la propuesta de distribución
de los montos asignados a los órganos especializados del área investigativa, de inteligencia y contrainteligencia de la institución. Más adelante, Yáñez señala que está obligado a no emitir opiniones sobre procesos judiciales y agrega que la rendición de cuentas de los gastos reservados se efectúa con pleno apego a las disposiciones legales que regulan esta materia, la que comprende rendiciones de cuenta e informes semestrales, existiendo así un doble control externo, a saber, Contraloría General de la República y Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Finalmente, el general refiere que el manejo de los gastos reservados ha sido controlado también por la Cámara de Diputados, particularmente en una sesión celebrada en septiembre de este año y en sesiones de la Comisión Especial para el Control del Sistema de Inteligencia del Estado, y que no se ha informado de reparos al uso de estos gastos. En el 2020 fue modificada la ley sobre gastos reservados, pero se mantuvo un excesivo secretismo con rendiciones genéricas y poco precisas, despachadas a una Contraloría sin dientes. La Contraloría sigue teniendo la misma facultad, que es recibir anualmente una cuenta que es agregada. Es decir, en donde se le dice simplemente: estos eran los gastos reservados y me los gasté en combustible, me los gasté en alimentación, me lo gasté en pasajes y nada más, sin ningún tipo de documentación. Por lo tanto, cuando fue la discusión legislativa, incluso yo pedí al Congreso que o nos daban facultades o mejor que nos sacaran del control de los gastos reservados. Ninguna de las dos cosas ocurrió. ¿No resulta extraño entonces que se diga que los gastos reservados son la billetera ideal para defraudar al fisco? Luego, en Informe Especial. Héctor Espinosa, su esposa María Neira y el subcomisario Eduardo Villablanca, ayudante del jefe policial, fueron formalizados por los delitos de malversación, falsificación de instrumento público y lavado de dinero. Ya volvemos con Informe Especial. Estás viendo Informe Especial. Y nosotros categóricamente lo decimos, nosotros tenemos armas letales y las vamos a usar cuando sea en defensa de nuestro personal. Así habló Héctor Espinosa luego de recibir amenazas desde las redes sociales. El fuerte mensaje generó apoyo en los detectives y en buena parte de la opinión pública hastiada con la criminalidad urbana. Ajena a escándalos asociados con el mal uso de recursos públicos, parecía estar hasta hace algunos años la Policía de Investigaciones PDI. Pero la situación cambió el año pasado. Entre los años 2015 y 2017, en dependencias del edificio institucional ubicado en General Maquena 1370 de la comuna de Santiago, el referido director general de la PDI sustrajo ingentes montos de dinero en moneda nacional provenientes de recursos públicos destinados a la satisfacción de gastos reservados y asignados a dicha institución. Héctor Espinosa, su esposa María Neira y el subcomisario Eduardo Villablanca, ayudante del jefe policial, fueron formalizados por los delitos de malversación, falsificación de instrumento público y lavado de dinero. 2 años antes, Espinosa había declarado a nuestro canal: hemos seguido dando la cara, cada vez que hay un inconveniente inmediatamente tomamos las medidas, no aceptamos a nadie que sea parte de la ética de la doctrina. Espinosa se habría apartado de la ética, pues el Ministerio Público concluyó que entre los años 2015 a 2017 el jefe de la PDI sustrajo dinero en moneda nacional que, estando destinado a gastos reservados, él incorporó a su patrimonio. ¿Cómo habría operado el fraude? Según la investigación, en la que nuevamente se asociaron fiscales y el OS7 de Carabineros, el mecanismo para apropiarse de los fondos fiscales habría funcionado desde el 2015 de la siguiente manera. De los 353.950.000 pesos asignados a gastos reservados, mensualmente se entregaban entre 30 y 110 millones que Espinosa debía distribuir a las direcciones de inteligencia, antinarcóticos y crimen organizado.
Entre el 2015 y el 2017, y en las mismas fechas en que recibía la bolsa con efectivo retirada del Banco del Estado, Espinosa ordenaba a su asistente Eduardo Villablanca que le depositara en ese banco y posteriormente en el Banco de Chile dinero en 2 fracciones, una destinada a la cuenta corriente de su esposa, generalmente por 2 millones, y otra a alguna de sus 2 cuentas corrientes por 3 o más millones. En la jerga de los delitos económicos, esta estrategia se denomina pitufeo. Consiste en dividir una gran transacción financiera en varias transacciones menores con el fin de evitar el escrutinio o las sospechas por parte de los reguladores o la justicia. El término, tanto en español como en inglés, se deriva de los pitufos, los diminutos personajes creados por un dibujante belga. Valiéndose del pitufeo, la pareja habría acumulado parte del dinero que les permitió, según los fiscales, adquirir propiedades en Viña del Mar y Santiago. Se sostiene que Villablanca, su ayudante, recibía comisiones procedentes también de los gastos reservados. Héctor Espinosa es de origen modesto y esforzado, un profesional especializado en criminología e inteligencia que modernizó a la Policía Civil. Ser hoy una de las instituciones más valoradas por los chilenos y chilenas no se logró de la noche a la mañana. Creó una brigada anticorrupción para investigar delitos asociados con sobornos y delitos económicos cometidos por funcionarios públicos. Era conocido por sus duros desplantes para defender a los detectives. Espinosa pareció transformar a la PDI en un servicio bastante eficiente que, al combatir con energía el crimen, conquistaba el aprecio ciudadano. Al igual que anteriores directores de la PDI, Espinosa pertenecía también a la masonería, de la cual terminaría siendo expulsado al conocerse las denuncias que opacaron su paso de casi 6 años por la jefatura de la Policía Civil. ¿Cómo habría operado el exdirector de la PDI? El subcomisario Villablanca, quien ocupaba una oficina conexa a la del director Espinosa, declaró: en relación a los depósitos realizados el día 15 de junio de 2015, don Héctor Espinosa me entregó en efectivo, estando en la Dirección General, 5 millones, instruyéndome depositar 3 millones en su cuenta corriente del Banco Estado y 2 millones en la cuenta corriente del Banco de Chile de su cónyuge María Neira Cabrera. Depósitos similares se repitieron 17 días después y luego en julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre. Durante todo el año 2016 continuó con algunas variantes esta modalidad prolongada hasta marzo del 2017. En diciembre de 2016, la Gerencia de Prevención de Lavado de Activos del Banco de Chile activó una alerta respecto de sus clientes Héctor Espinosa y María Neira. Observó montos que no podían ser justificados de manera razonable y que no se condecían con su renta funcionaria. Se trataba además de una PEP, es decir, una persona expuesta políticamente. Advirtió el banco una sospechosa regularidad de este flujo de efectivo y al comienzo del 2017 el jefe de la PDI, informado de la situación por el banco, cesó de utilizar a Villablanca para estos depósitos. Reunidos con Espinosa, ejecutivos bancarios le expusieron la inconsistencia de los cuantiosos depósitos en dinero efectivo. Nos dijo que el dinero era proveniente de ingresos propios de la PDI, que trabajaba también como consejero en la Mutual de Carabineros, y de viáticos que también le entregaba por viajes y que él los depositaba en su cuenta corriente o en la de su señora. Pero las transferencias de la Mutual a su cuenta del Banco Estado y no al Banco de Chile, como dijo Espinosa, alcanzaron entre el 2015 y 2017 a 45.818.000 pesos y sus viáticos en el mismo periodo fueron solo 3.752.000 pesos. El reporte de operación sospechosa, ROS, fue despachado desde Hacienda en diciembre del 2020. Según la Fiscalía, la pareja Espinosa-Neira canceló al contado 250 millones de pesos en vales vista para pagar un departamento que costó unos 400 millones de pesos. El Ministerio Público inició una indagatoria junto al OS7. Policías y fiscales establecieron que la trazabilidad de los depósitos en billetes de Espinosa apuntaba a gastos reservados de la PDI.
Los 52 depósitos se efectuaron en los mismos días en que Espinosa accedía a los fondos reservados o en días inmediatamente posteriores. Esta reiterada coincidencia alimentó aún más la suspicacia fiscalizadora. En algunos meses, la cifra se empinaba sobre los 5 millones, como en junio-julio del 2015, con 15 millones, en agosto de ese año con 10 millones y en julio del 2016, mes en que recibió 30 millones para gastos reservados, mandó a Villablanca a depositarle 23 millones en billetes a sus cuentas corrientes, más los habituales 2 millones para su mujer María Magdalena Neira. Con excepción de solo un mes, los depósitos iban por separado a las cuentas de ambos. La Fiscalía estima que la cuenta corriente abierta el 11 de septiembre del 2015 en el Banco de Chile fue utilizada casi exclusivamente para el dinero hurtado de los gastos reservados. Espinosa está acusado de sustraer al menos 146 millones de pesos de fondos públicos. Pedimos una entrevista con el exdirector de la PDI, pero no tuvimos respuesta. Tampoco hubo respuesta del abogado Luis Hermosilla, quien, cuando comenzó la investigación de la Fiscalía, dijo que no había pruebas que implicaran a Espinosa en el uso fraudulento de gastos reservados. Los fiscales están persuadidos que la única explicación para los 52 depósitos por 146 millones de pesos en efectivo se encuentra en la metódica sustracción de los fondos secretos de la PDI. Ya volvemos con Informe Especial. Estás viendo Informe Especial. Declarar patrimonios e intereses es una exigencia para los funcionarios públicos. Es un instrumento indispensable para detectar aumentos injustificados de patrimonio de empleados del Estado con dedicación exclusiva. Pero podría mejorar, porque hoy no están obligados a declarar saldos en cuentas corrientes, fondos mutuos o depósitos a plazo. ¿Qué problema habría que alguien, una autoridad, pudiese revisar, por ejemplo, mi cuenta corriente, si yo tengo exclusividad en mi función? Por lo tanto, el ingreso que tengo es el del sueldo de contralor. Eso sería válido para todas las autoridades superiores, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, para todas las autoridades superiores de los distintos servicios públicos. Y de los jueces también. Y de los jueces también. A lo mejor no sería un mal mecanismo donde alguien pudiese decir, mire, se puede entrar en las cuentas de un determinado funcionario para saber si efectivamente hay enriquecimiento ilícito. La corrupción siempre es oculta, por cierto, pero ahí de nuevo usted evitaría un riesgo. Sobre todo de aquellos que tienen función exclusiva. Probablemente llegó la hora de ponerse serios, señores políticos que trabajan en el Congreso y en la moneda, y al menos en este tema llegar a un acuerdo y entregar las disposiciones que permitan a la Contraloría cumplir de verdad su misión de fiscalizar en el ámbito público el uso de las platas de todos los chilenos.